Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí de mi querido cerro de Guasapa, ¿verdad? Miren, aquí estamos en las faldas del cerro de Guasapa, casi en la parte baja, abajo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver las maravillas con lo que el cerro de Guasapa cuenta, miren estos nacimientos. Verano, no llueva, este nacimiento de agua siempre está, miren, otra pila. No vayan a creer que es la misma, esta es otra. Aquí pueden ver. Un saludo para todos esos amigos que están fuera de nuestras fronteras patrias, para nuestros amigos, camaradas de aquí dentro de El Salvador, para todos esos veteranos militares, para todos esos veteranos de la guerrilla. Bueno, hoy voy subiendo pues al cerro de Guasapa, haciendo material, ¿verdad? Para que ustedes siempre tengan algo bonito que ver de lo chulada que es este cerro de Guasapa. Fíjense que una callecita llega hasta por ahí llega la calle. Estamos arriba de una comunidad que se llama Huertenana, ¿verdad? Arriba. Y por decirles algo, esa es una quebradita que tiene mucha historia. Esa quebradita viene desde, esta es la quebrada del combate con la cuarta compañía, los perros de la guerra del batallón Atracat, ¿verdad? Un saludo para todos camaradas veteranos, ¿verdad? Eh, Aquí estamos. Hoy todos somos camaradas, fuimos parte de esa historia, ¿verdad? eh, yo no diría, somos parte de la historia, que este país cambió mucho, ¿verdad? Y ahí pueden ver, miren cómo son los bosquecitos. Pero a unos 100 metros arribita, ahí ya empiezan los cortes de los maizales de la gente, ¿verdad? Aparte de la deforestación, por la necesidad de la gente de querer trabajar, pero aparte de eso existen este tipo de nacimientos bonitos. De hecho, si ustedes pueden ver, ahí viene mi camarógrafo, ¿verdad? Eh, Tiene hasta pescaditos, ¿verdad? Pescaditos y estos sobreviven porque nunca se seca, ¿verdad? Entonces uno puede ver estos animalitos aquí, ¿verdad? Y dirán ustedes, ¿cómo ese cerro siendo tan pelado tiene tanta, ¿verdad? Tanta historia, tanta agüita, ¿verdad? Porque el cerro de Guasapa tiene mucha agüita. Bueno, pero vamos entrando a la materia. Fíjense que esta quebrada es la misma como les decía, ¿verdad? Es una quebrada que viene por ahí, ¿verdad? Viene desde arriba. Desde allá desprende, por ahí abajito del campanario empieza esta quebrada. Ahorita como no ha llovido tanto, no hay no tienen agua esas quebradas. Cuando empieza a llover y no para de llover, hay agua porque son quebradas de invierno. Esta quebrada va a dar hasta Huertenana, abajo. Ahí abajo hay otra pila. Un día vamos a ir haciendo materiales para que vayan conociendo todo lo chulo, vergonísimo que es este cerro de Guasapa, ¿va? Este, ¿Qué? Por decirles, por ejemplo, aquí arriba, todo esto antes era un bosque, ¿va? Antes de la guerra, porque aparte de la guerra, que era una parte fea de la situación del país, ¿va? Pero ayudaba mucho, o sea, antes todo esto era un bosque. Pero hoy va, digamos, unos 100 metros arriba, ya no existe el bosque. Pero, ¿qué les digo con esto? Por ejemplo, nosotros hacíamos tiempos, pero bajábamos 10, 20 cada uno, por decirle dos de cada unidad, ¿verdad? De todas las unidades sacaban dos, tres a veces, ¿verdad? Para poder hacer campos minados. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparábamos por si el día de mañana, por decirles algo, quedábamos encerrados, pues varias veces nos pasó, ¿verdad? Varias veces nos pasó que quedamos encerrados, que no podíamos pasar. Entonces, por eso servían algunos, mira, pero en tu unidad tenés alguien que conoce el campo minado de tal lugar. Ese te va a ayudar a salir de ahí. Entonces, así hacíamos. Y bueno, aquí les voy a contar, va. Fíjense cómo era la cosa que cuando les cuento yo de un combate con el Belloso, perdón que se lo vuelva a repetir, el Belloso cruzó todo esto, cruzó aquí, ¿verdad? Aquí, ahí, por ahí pasó. Se cruzó las quebradas, pasó. El puesto de mando de nosotros estaba de este filo al siguiente. Entonces pasó y pasó del puesto de mando como a 200 metros del puesto de mando de nosotros a salir arriba del Salitre para todos los camaradas del Belloso. ¿Verdad? Este, así fue la situación, ¿va? Pero ¿qué les digo? Empieza el combate como a las 6 de la mañana con ellos allá arriba del Salitre. ¿Verdad? Vamos a ir dándole un hilo, vamos a seguir un hilo. Entonces empieza el combate.
con una unidad de, de columna, o de columna, sí, por decirles, de las columnas creo que era la columna del Negro Ale, ¿verdad? Entonces con una escuadra donde había muchos niños, pues, por decirles, creo que en ese tiempo esos niños tenían que 13, 14 años, ¿verdad? Igual como cuando yo entré. Ahí estaba el cuzuquito, me acuerdo, el cuzuquito, el rabanito, eran unos bichitos. Entonces, cuando la situación se fue poniendo fea, fea, ¿va? Porque quieras o no, estos batallones eran batallones élites, pues, o sea, preparados, ¿va? Pues preparados por el ejército americano, ¿va? Por todo eso que fueron a la guerra del Vietnam. Porque también uno hay que ver historia, ¿va? Entonces fueron preparados por eso. Entonces, cuando pasa eso, bueno, nos piden a nosotros, que nosotros les he contado anteriormente que encontramos la brecha donde se habían cruzado. Creo que eran dos compañías del batallón Belloso en ese tiempo, que habían, y nosotros chocamos con la primera compañía que iba, con la primera unidad que iba, ¿verdad? Entonces, estos niños empezaron el combate, esta unidad, y luego, cuando el puesto de mando, pues empezó aquella lluvia de granada que hacía el Belloso, porque hacían una lluvia de granadas de M79, ¿va? Y nos dicen, bueno, nosotros a todo eso nos empezamos a poner listos ya, ponernos todos los equipos y todo. Habíamos, habíamos como 10 de fuerzas especiales, ¿va? Entonces cuando vimos a un comandante, ¿va? Que iba con la mochila en el lomo, corriendo, pálido, y bueno, y todo el puesto de mando, pues, con todas las unidades de diferentes unidades, los de radistas de nosotros, ¿verdad? Los de rastreo, todo eso, todo eso. Nosotros estábamos durmiendo en la casa del hospital, y ahí estaba el hospital, ahí estábamos. Bueno, cuando dice este comandante, le dice a Vladimir, mira, Vladimir, le digo, tomate, anda a ver qué pasa ahí, vayan, denle con todo, o sea, la orden ahí ya estaba dada, ¿va? Denle, éntrenle con todo, que ahí están estos tales por cuales, denle con todo, ¿va? Denle, denle, denle. Vean cómo tratan de recularlos, de hacerlos retroceder. Entonces, lógicamente, vaya, ahí nos empezamos a preparar toda la unidad de fuerzas especiales. Sí, me acuerdo que habían varios camaradas, estaba el Canelo, Vladimir, eh, Boris, ¿verdad? Entonces, bueno, me dice, yo era Vladimir el jefe del grupo, y yo era el segundo, y me dice, bueno, son popos, me dice, cabrón, a vos te toca adelante, a vos te toca adelante, pues sí, la cosa estaba, se oían las voces abajito, pues ahí se oían las voces, uno, a vos te toca. Bueno, le digo, pero pues también le digo, si yo voy a ir adelante, pero vos me vas a hacer la segunda mil, vos vas detrás de mí, le digo, porque pues sí, le digo, puta, también no está fácil, pues, y estoy hablando que teníamos escasamente 50 metros. Lógicamente en estos bosques creen, o sea, no es fácil. Yo puedo oír las voces allá abajo, bueno, cuando ven estos bosquecitos así, yo puedo oír las voces. Entonces, había que bajar, había que bajar. Entonces, le digo, bueno, llévate buzo tu granada de mano, o carga, lo que sea, y me voy a zampar yo, y empiezo a avanzar, avanzar. Yo cuando llego a escasos 20 metros, y veo que estaba un grupito del Belloso. Me acuerdo que el del M60 tenía la quijada puesta así en el M60, porque el M60 tiene unos bipos como de este alto, ¿va? Entonces tenía así. Y los veo platicando, pues. O sea, acababa de pasar pues sí, pero ya hacía como 1 hora y media, 2 horas que había pasado el combate. Entonces ellos estaban como esperando órdenes, cómo iban a entrar, a esa parte. Ese momento, por pura casualidad, les digo, fue el que nosotros aprovechamos, ¿va? El que nosotros aprovechamos. Y, y empezamos, bueno, a definir, vergón, va. Se quedan aquí, bueno, se quedan todos, hacen la línea de fuego, mientras nosotros bajamos, ¿va? Vamos a bajar dos de momento para romper. Cuando nosotros rompamos, si ustedes nos apoyan, ¿va? Y lógicamente, pues sí, cuando empiece el combate, los veo, empieza el combate, ¿va? este, con, con los camaradas del Belloso en ese momento. Entonces, si, como digo yo, si yo pongo mi fusil recto para arriba, un AK-47 plegable, lo pongo así, y yo suelto una ráfaga, lógicamente le hace para arriba, ¿va? Pero no va, pero si yo lo tiendo, y suelto una ráfaga, ese hace así.
Entonces no tengo que dejarlo dominar, va. No me tiene que dominar el amigo. Para que le voy a dar clases y todos son veteranos, va. Bueno, pero para todos los camaradas que son, que eran niños en ese tiempo y que oyeron hablar de la guerra, pues para eso es importante explicarles todo eso, ¿va? Cómo funcionaban, ¿va? Porque cualquier fusil, un M16, si yo lo agarro y disparo, suelto una ráfaga, le hace así o le hace así, va. Entonces, entonces por eso uno tiene que tenderlo. Así es más efectivo, va. Acostadito, tendidito y bien agarrado, va. Por supuesto, les digo, empieza el combate y lógicamente, pues, efectivo, pero lógicamente después empieza una balacera, un fuego nutrido, que de repente no podíamos salir, los que nos habíamos metido no nos dejaban salir. Y créanme, yo le rogaba a Dios, pues, porque se chiflaban, me caían así por las piedras y todo, chispeaban o por la tierra. Y le pedí a Dios, pues, si solo el último que hacía, lo único que hacía falta que me cayera uno en la frente, vaya, ahí. Entonces, y yo le decía, y pues sí, pero yo todo eso, cambiando el cargador, pues uno se vuelve tan hábil que les digo, no sé de dónde, no es que uno sea tan buzo, sino que de donde el miedo a uno lo hace hacer muy rápido y veloz. ¿Va? Desocupaba el cargador, paja, aquí me lo echaba aquí para no perderlo, ¿va? Porque tampoco, entonces no podían dejar botado, entonces poner el otro o darle vuelta, como hacíamos, usábamos dos, le dábamos vuelta y ya son 60 cartuchos. Entonces tiene que uno como disparar. Lógicamente ellos a mí me soltaban ráfagas, pero yo solo, ¿verdad? Solo como le hacen, lógicamente así va para sostener mientras me daban la posibilidad de salir. Entonces yo le decía a Vladimir, ¿qué pasó? La granada, cabrón, la granada, porque la granada solo era de hacerle así, pues y ya estaba encima de ellos. Y nunca, entonces viene Vladimir, no le endereza los ganchos a la granada de la piñita, sino que la trata de jalar, va, y las piñitas, estas creo que son de fabricación rusa, eh, piñitas porque sí tienen la forma como de una piña, pero son de muy mala calidad los anillos que traen, no es como los cantaritos, va. Entonces, los gringos siempre fabricaban como un material más resistente. Los rusos era como un poco muy débil, pues cuando él trató si a una cantarito, lógicamente, cuando él trató de jalar así, lógicamente lo que se abrió fue el anillo, va, pues estar en una, una argolla. Lo que se abrió fue el anillo y quedó abierto, porque lógicamente no le había enderezado los ganchitos, ¿va? Unos ganchitos, unos pasadores que traen así para los lados. Entonces, a todo eso, pues sí, la necesidad, yo me saqué la mía y yo sí le enderecé los ganchitos, la logré. Y solo le dije, cubrime, parate, soltar ráfagas y ráfagas. Y yo me voy a parar y suelto el granadazo y a todo eso no nos salimos. Y así no pudimos salir de eso, ¿va? A todo eso ya iban tratando de encerrarnos, ¿va? No me acuerdo, había un grito del Belloso. No sé si era como así, ¿va? Pero entonces cuando llegamos de los demás, pues, los demás combatiendo, porque ya nos iban, inmediatamente se nos empezaron a tratar de envolver, va. Lógicamente, nosotros éramos una unidad que tampoco éramos sencillos, ¿verdad? Ya teníamos algunos años vividos. Yo, por decirles algo, fíjense que yo en ese tiempo tenía como 17 años, todavía no era mayor de edad, tenía como 17 años porque yo cuando terminé la guerra, creo que salí no, ya tenía 18 años. Salí de 19 años. Salí como bien joven, ¿verdad? De esa guerra, 19 años más o menos salí cuando terminó la guerra. ¿Verdad? Que hace poco así de cuenta, dije, bueno, toda mi juventud, como todo, camaradas del ejército, compañeros guerrilleros, nos fuimos unos niños, nuestra juventud la dejamos en esa guerra. Entonces les digo, empieza como a querernos encerrar. Ahí empezó el problema también para ellos, ¿va? Porque nosotros usábamos unos bloques de TNT de muy alta potencia. Yo, por ejemplo, les digo, habían granadas que uno quitaba al ejército. Sí las andaba por cualquier necesidad, pero prefería mejor esos bloques de TNT porque eran más potentes, ¿va? No, hombre, les digo, si cuando uno tiraba una de 800 sentía que está todo el organismo. Eran dos bloques chachos, ¿verdad? De TNT. ¿Verdad? Les digo, no, hombre, eso sentía hasta... Bueno, si uno después del combate se cerraba la nariz y le salían mocos de sangre coagulados, ¿verdad? Entonces, pero era por la potencia del explosivo
Y uno, bueno, de hecho, les digo, yo hasta ahorita tengo un problema, que a veces yo hablo suave, porque hay gente que a veces cree que si yo hablo para que me oiga la gente, siente que uno les está gritando. Entonces a mí me pasa un problema, hablo tan suave y no me oye la gente a mí. Entonces, pero es por un problema que uno tiene de los oídos, ¿va? Si la guerra, les digo, a muchos bombas, todo eso, vieran que yuca fue, entonces, uno tiene esos problemas. Yo sí, pero sí, una vez, por decirles, trabajando de seguridad con, con alguien, le voy a decir, una mujer, y me dijo que por qué le gritaba. Yo, no, hombre, yo era huevado y le tuve que decir, no, hombre, mire, fíjese que tengo este problema y todo. Por cierto, era una persona que más o menos me entendió, ¿va? Y me dijo, ah, bueno, le comprendo, ¿va? Pero les digo, a veces, entonces uno por el temor de hablarle fuerte a alguien, porque van a creer que uno está alzando la voz, habla uno suave a veces, pero no le oye la gente. Pero es, les digo, ese mismo problema de todo ese tipo de explosivos que uno usaba. Todos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, ya sea por las bombas, ¿verdad? El ejército por esas bombas que nos tiraban a nosotros también tienen problemas. Usar, va, por decirles, tirar con un RPG-7, no era puta, eso es un vergazo paloma, pues. Entonces uno en esos casos tenía que abrir la boca, entonces lógicamente uno lo que buscaba, les digo, no por bandejos, es meterse un palo en la boca, andarlo mordiendo como que era puro, va, ahí lo tenía, para que, porque si uno cierra la boca, la explosión, si uno cierra la boca le revienta los oídos y echa sangre uno por los oídos, ¿verdad? Dejo por bandeo de esas bombas. Igual ese mismo efecto creaban esas cargas explosivas, o sea, para nosotros que las tirábamos y tanto para el ejército que las recibía, ¿verdad? Entonces, era como una cosa, como les digo, muy difícil, ¿va? Se usaban, ¿qué les digo? Eran unas cosas que uno las agarraba así, ¿va? Porque jalaba un tiraflector, se llama, un hilito, eché una chispa y yo tengo, ¿qué? 7 segundos, hago aquí y ya ese volado revienta abajo. Son 7 segundos, va. Porque aquí se pierden dos, va, entre lo que yo le hago aquí y allá. Van 5, entonces eso. Y si revienta en el aire, es más potente todavía, ¿va? Por el radio de ¿cómo se llama? De la onda expansiva que vuela. Entonces, era así, camaradas, ese volado de la guerra era así. Entonces les digo, el Belloso nos quiso ahí como envolver, va, pero no fue fácil la cosa. Entonces, cuando empezaron a sentir esa cadencia de fuego, empezaron a retroceder y empezamos a bajar, a bajar. Luego, creo que si aguanto, vamos a pasar por ahí. Ahí les hago la otra parte. Pero contándoles un poquito de historia pues de aquí del Cerro Guazapa y como les digo pueden ver estas pilitas, ¿verdad? Lógicamente uno ve como un bultito de hojas por aquí, ¿va? No voy a estar, porque lógicamente estos lugares los ocupan algún tipo de serpiente, ¿va? Para cazar cualquier animalito que viene a tomar agua, porque aquí vienen venados por la tarde, ¿va? Los cazadores normalmente vienen y se apostan por estos lugares y empiezan a ver, a ver cómo cazan un animalito. Bueno, pero contándoles también, les digo, los de los perros de la guerra, de la cuarta compañía, el combate fue duro. Este lugar a ellos les sirvió como para darle los primeros auxilios a los heridos que venían, ¿verdad? Corriendo del combate que habían tenido con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero todos estos lugares los teníamos minados, ¿verdad? Todos estos lugares habían minas por todos lados. Ustedes ven, esto se presta pues la vegetación para un montón de cosas. Nosotros, como dicen, me gusta mucho algo que dicen, nosotros no éramos ningunos pendejos. Hay quienes que nos hacen ver pendejos, ¿va? Quienes, pero no éramos ningunos pendejos, a nosotros nos servía todo esto. Lógicamente les digo, cuando yo voy a desactivar una mina, lo lógico, lo primero que tengo que buscar es dónde buscar el cable, dónde va la fuente, para dónde va la fuente de la batería. Lo primero que tengo que anular es la fuente, la batería que le da energía para que esa mina reviente, ¿va? Al, al llevarme la espoleta, puede ser el tipo de espoleta, nosotros usábamos uno que era chuchito. Entonces, nosotros poníamos unos que nosotros le llamábamos candiles, pero el batallón Atlacat los bautizó como los rayos de la muerte. Entonces,
nosotros, va por decirle, puta, aquí había que cubrir varias partes, donde terminaba uno, iba el otro, y ahí lo va engendrando uno, ahí lo va. Si se puede ir maniado en un bejuquito, mejor, va. Nadie lo ve. Entonces, operábamos así, les digo. Entonces, a lo que les quiero decir es que todavía aquí, aparte de los heridos que traían, por aquí reventaron un candil, va, o rayo de la muerte, como le llamaban ellos mismos en la Tlaxcala. Entonces, todo esto aquí se convirtió en un verdadero lugar de donde estaban con un montón de heridos, ¿verdad? Y un montón de heridos para ver cómo los empezaban a evacuar para abajo. Perdón, que se me había olvidado. Cuando yo empecé con lo del velloso, se da el combate, ya, no vamos a saltar de allá para acá, se da ese combate y todo. Venimos, entonces luego a nosotros nos sacan, ya habíamos cumplido con la misión, ¿verdad? Nos amparon los A-37, nos amparon 3 A-37, que tronaban los bombazos ahí en la iglesia, el salitre, todo eso arriba, todo es respaldo, ¿verdad? Me acuerdo que, bueno, por decirle, fíjense que nosotros andábamos cargando un RPG-7, pero en ese momento no se podía usar. Ahí, pues, porque el combate era tan demasiado cerquita que no se podía. Entonces, para usar un RPG-7 necesito un espacio, uno, pues, donde, por decirle 100 metros para poder usar el RPG-7, no lo pudimos usar. En ese momento, meten los A-37, porque, pues sí, estos batallones élite, como el Belloso, el Atlacat, el Bracamonte, ellos pedían fuego de aéreo, le llamaban eso, y inmediatamente se los daban cuando ellos estaban en problemas. Pero yo les digo, cuando los pedían las brigadas o los destacamentos, como el 5, como la primera brigada, no se los daban, no se los daban. Entonces, ¿qué les digo? Entonces vienen, en ese momento, cuando nosotros le pegamos al Belloso ese día ahí, que yo les digo a muchos, ahí quitamos 4 fusiles, ¿verdad? Ahí murió un sargento. Digo yo, hoy hablando con camaradas, me dicen cómo se llamaba. Yo siempre sostuve que él tenía como un indicativo, que algo como de Rodrigo, así, ¿verdad? Yo por decirles, como les contaba la vez pasada, yo andaba el equipo de Elba. Mi compañero Vladimir, el jefe mío, era el segundo, él andaba el otro, creo que era el radio operador de él. Entonces, más arriba se habían quedado otro compañero como el Canelo, eso menciono, el otro no lo menciono, ¿no? Entonces otros quitándole el equipo y los fusiles a otros. Entonces, a otros 2, por eso les decía a ellos que fueron 4, ellos me dicen que solo fueron 2, no fueron 4, porque quedaron los otros 2 arriba. Entonces, al estar en ese problema que lo logramos desbarrancar, por decirles después en un patrullaje como a los 4 meses, hubo una compañera que encontró un equipo con todo y fusil que había quedado botado por ahí, va. Entonces, este, por decirles, ¿cómo se llama? Uno al sentir eso, nos meten el fuego de la fuerza, nos ponen fuego aéreo, llega la fuerza aérea, nos bombardean y todo, vienen y nos piden a nosotros, porque a ratito venía el chorro de helicóptero, va, chorro de helicóptero, porque iban a desembarcar para apoyar al Belloso, estaban desembarcando a un escuadrón de paracaidistas en el campanario. Entonces vimos el chorro de helicóptero y nos sacan a nosotros de ese lugar y nos mueven a este filo que está por aquí, está este filo, va, para arriba. Lógicamente aquí no se ve por el bosque. Entonces, y nos mueven a este filo y nos mueven pegado al campanario, porque supuestamente ahí iba a bajar el escuadrón de paracaidistas. Entonces les digo, la guerra era así, va, meten a una unidad de columna que cubrían la posición que nosotros estábamos cubriendo en este momento, que ya habíamos hecho las tareas que nosotros nos habían encomendado, ¿verdad? Y luego nos sacan para aquí, para apoyar, porque venía ese escuadrón de paracaidistas que estaban desembarcando, que desembarcaron ahí, porque supuestamente iban a bajar a apoyar al Belloso. Entonces, todavía les digo, yo, bueno, por decirles, en esa guerra aprendí muchas cosas, ¿va? Para ser de las fuerzas especiales, uno algo tenía que ver, ¿va? Habían unos que eran tiradores con RPG-7, ¿va? Y usted sabe que el que tira con RPG-7 tira con M72, ¿va? Con los Low M72, tira RPG-18, se llaman los rusos, ¿va? Que son también unos más delgaditos, RPG-18 los rusos, o sea, todo tenía que saber usar. Todos tenían, porque cada vez que decían, mira, puta, pero están las fuerzas especiales en un combate, pero yo no usaba un Dragunov, pero inmediatamente me lo mandaban.
lo mandaban, ¿va? Y habíamos varios, en cada grupo de las fuerzas especiales había un francotirador. Entonces, no era esa mi función, porque ya ahí dejé de ser, ¿va? Hay muchos camaradas que me preguntan a mí, ¿y por qué no siguió siendo francotirador? Y les digo yo, no, porque después pasé a otra unidad. Y no era eso lo mío. Lógicamente de francotirador uno se protege más, ¿va? Entonces, no, no era eso lo mío. O sea, sí me gustaba, pero cuando me necesitaban, siempre cumplí con la misión, ¿va? Siempre tuve. Yo al principio creí que era puro chiripazo lo que yo hacía, no, pero no, me fui dando cuenta que a pesar con todo este problema que me quedó de la guerra, ¿va? Que le tiembla a uno todas las manos, que a veces creen que anda uno de goma, pero no es así. Entonces, pues sí, de tanto aguantar agua, los nervios, subirlo, entonces no le queda así. Y bueno, de hecho, un capitán que había muy excelentísimo, el René Armando, ya tenía este problema, yo quizás ahí lo fui agarrando en la guerra porque no me acuerdo que lo trajera de niño. Entonces, de tanto aguantar agua, uno va sudado, el cuerpo se va seca el mismo uniforme. Entonces, ese capitán René Armando, me acuerdo que una vez creo que me había puesto Tembeleque, una cosa así de apodo. Les digo, les cuenta uno. Pero lo que le quería decir que llegando ahí me dice, mira, aquí está estaba una unidad, me dice, mira, aquí está un francotirador, aquí está un Dragonov, ¿verdad? Entonces yo empiezo a ver, porque lógicamente la primera unidad del Belloso que cayó, que nosotros retrocedimos en el combate, luego venía la otra compañía, porque era una compañía la que estaba por esa parte, una patrulla, no sé, pero la cosa, el rastro que nosotros encontramos en la noche no era de una patrulla, era de una compañía que había pasado, porque había quedado molida la zacatera, el rastro donde habían pasado. Entonces, lógicamente, la otra compañía que estaba aquí en esta parte abajo, aquí, donde nosotros le llamamos Mangale, o le decíamos la casa del NIS, pero aquí estaba la otra compañía. Al tener problemas, la otra compañía, lógicamente, esta empezó a subir, ¿va? Tipo 10 de la mañana que nosotros nos mueven para poder esperar al escuadrón de paracaidistas que habían tirado en el campanario para apoyar a, la- a las unidades del Belloso. Entonces, lógicamente, me dan un Dragonov, ¿va? Bueno, me eché como mis 3 tiritos, me eché como mis 3 tiritos de un lugar, ¿va? Que se veía cuando iba el columnón, ¿va? De los del Belloso, ¿va? Que iban pasando. Entonces uno va sincronizando. Entonces el Dragonov tenía una mira tan vergona que le digo, tal vez yo no era el buen tirador, sino que tenía una mira tan vergona y ese fusil bien alineado, lógicamente era mortal, ¿va? Y, y por decirles algo, yo empecé había un solo Dragonov. Bueno, de hecho, un saludo para Sney, y todos sus camaradas que están fuera del país. Este Sney vino a recibir ese curso con ese solo Dragonov, porque ese Dragonov vino desde Chalate y vino a parar aquí. Con ese Dragonov, creo que si acaso ese Dragonov tenía quizás 50 tiros por todo, ¿va? Usaba cargador de 10 cartuchos, ¿verdad? Con ese recibí el curso yo, y yo les he contado en otras veces anteriores así, yo me llevé el primer lugar con ese Dragonov, me llevé el primer lugar. Lógicamente, cuando yo ese primer tiro lo hice súper efectivo, les digo, con un blanco de alguien que no me daba el cuerpo, pues, pero yo logré pegar aquí, no me daba el cuerpo porque yo buscaba el cuerpo, el pecho, pero logré pegar y cruzó de lado a lado. Entonces, ya les he contado y eso no es paja, porque a mí no me gustan, como les digo varias veces, no me gusta el paja. Pues fui y recogí la camisa, y ahí habían 10 colonias, un espejito de esos que ocupaba uno para verse en esos tiempos. Cosas de la guerra, les digo, así nos pasaba, así nos moría, así nos matábamos todos. Entonces, este, lógicamente luego entran, puta, ¿qué? Por decirles 10 Dragonov, nuevito. Y a mí me dieron uno nuevito, que también, pues, uno fue agarrando una técnica tan vergona, les digo tan vergona, que me volví experto, pues, me volví experto con ese Dragonov. Y tenía uno ya solo para mí, ¿a qué lo prestábamos entre todos? Si uno iba a una unidad, uno lo tenía que prestar, entonces uno a veces se encachimbaba porque uno se los entregaba, se dice un dicho, bien alineado, hay quienes dicen bien acerado. Yo lo tenía bien alineado a mi manera. Entonces, cuando me lo regresaban, ya no estaba como yo lo tenía, entonces tenía que volverlo a alinear de regreso, ¿va? Entonces, era como un problema, porque a veces por travesiales le movían tenía una numeración aquí arriba, un botoncito, y otro aquí al lado. Entonces, uno ahí lo va corriendo y le va dando las medidas.
Entonces lo que uno va buscando, a veces en la punta de la bota se lo alineaba uno, ¿va? O buscaba algo y iba viendo uno como que no quedara torcido de vez en cuando, pues. No sé qué conexión tiene esa mira con, con la otra parte del dragón, ¿no? Pero que pegaba uno, pa, pero siempre uno tiene que, como si yo quiero pegar, por decirles aquí, tengo que apuntar por aquí, va, por lo que la bala, ¿verdad? Y lógicamente, les digo yo, he visto muchas cosas de francotiradores, por decirle, va, de Irak y todo, digo, cuando veo todas esas mamadas, uno, yo diría así mamadas, va, de los gringos, cuando ves esas mamadas, uno que está con otro lado y está el franco y el otro, no, me jodan, aquí uno tenía que hacerlo, no pueden andar dos, aquí es uno, es uno. Entonces uno hacía todo el trabajo. Entonces cuando uno ve todo ese tipo de cosas, dice, nada, lógicamente nosotros lo hacíamos, como dicen, a la vale verga, pues, ¿verdad? Así hacíamos las cosas. Entonces, cuando uno ve esas películas, esas pendejadas, y yo digo, nah, puta, si uno se... Eso es porque tienen todo el equipo, ¿va? Igual les digo, a nosotros nos tocó muchas veces, puta, improvisar un montón de mierda, porque nosotros, ¿qué? Nos venían un par de cositas compradas en el mercado negro, porque por decirles, todos estos fusiles eran comprados en el mercado negro, como decían antes aquí, ¿va? Se compraban en el mercado negro, o sea, lo que nosotros tuvimos no es que nos ayudaran los rusos, y mierda, qué putas iban a comprar lugares donde había alguien, ¿va? Donde había corrupción, como dice, como dice el dicho, ¿va? Donde había corrupción, ¿va? Y hay oficiales en otros ejércitos, ¿verdad? Que te venden, incluso en este mismo ejército de aquí, El Salvador, habían oficiales que le vendían equipo a nosotros. Entonces nosotros aprovechábamos esa situación. Entonces, así fue que nos fuimos nosotros haciendo las cosas, porque a los putas, les digo, puta, el ejército de El Salvador le mandaban desde hasta una tadera que es un hule para todos los camaradas, para andar el pantalón así, va, en la bota, hasta un hule, era Made in USA. Entonces, puta, nosotros no teníamos todas esas posibilidades, hay que ser sincero. Nosotros teníamos que improvisar y la misma necesidad nos fue haciendo hacer adaptes de cosas, pues. Lástima. Vamos a, voy a terminar con esto por decirles. Entonces lo que les quiero decir es que cuando tiran ese escuadrón de paracaidistas allá, nosotros quedamos encerrados. Entonces el puesto de mando es lo que les cuento, cuando le cayeron a unos camaradas, murió un camarada del puesto de mando allá, en el otro filo, del otro lado. Entonces nosotros quedamos encerrados, teníamos el Belloso de este lado y a los paracaidistas de este lado. Entonces nos tocó bajar por esta quebrada, miren, aquí bajamos. Éramos como, por decirles, 40. Ahí iba un comandante pisado, dijo un viejito, ahí iba un comandante pisado en ese tiempo. Aquí nos tocó bajar por esta quebrada. Por allá arriba, lógicamente, cuando venía el Columnomba, el Columnomba, éramos 40, por decirles, no más, creo que 60. Venían dos columnas y más, habíamos 10 de fuerzas especiales. Es cuando les cuento, les he contado en otras que se nos desertaron dos de por allá abajo. Entonces, viniendo ahí, entonces ya de pasar y pasar, va. Ustedes ven que las quebradas tienen como, así, entonces había una como cueva y ahí había una mazacuata, por decirles, de este grueso, güey. Entonces, el animalita se empezó a cachimbar de tanto cabrón que pasaba enfrente de la cueva de ella, güey, y roncaba en ese golaje, y había la gran boca, ¿verdad? Le abría la boca y hacen un ronquido, pero son animalitas inofensivas, lógicamente no les tiene miedo. Entonces pasó esa, pasamos sobre ese animalito, nos bajamos por esta quebrada, nos fuimos por allá por donde yo vivo. Abajo hay como unas planadas, por ahí estuvimos, ¿va? Ahí es donde les digo que nos desertaron dos. Ah, y venía el capitán Gavino en ese tiempo, y venía el capitán Gavino con nosotros también, porque era el jefe de columna, era el jefe de agrupación, ¿verdad? Entonces, por contarles, les digo historia, porque todos estos lugares, yo por donde quiera que me muevo aquí, conozco una historia. Y voy a un lugar y me acuerdo de algo. Pero les digo, dos, esa vez que nos dejaron encerrados y que lo único que nos quedó bajar por esta quebrada, porque teníamos los paracaidistas allá y el Belloso aquí. Entonces, igual les cuento, cuando bajó la cuarta compañía del batallón Atlacat, que los agarramos allá arriba, nos dimos duro con el combate, ¿va? Y todo, ellos bajaron aquí. Este lugar lo ocuparon de cómo se llama, para empezar a curar sus heridos, empezar a medio descansar para seguir, pues. Entonces son como lugares que ocuparon en ese tiempo. Esta pilita les sirvió a ellos para tomar agua, ¿verdad? Así es que ahí estamos, camaradas.
Saludos, cuídense. No se les olvide suscribirse a mi querido cerro de Guazapa, Neftalí, contando historias de la guerra, ¿va? Ahí estamos, camaradas. Cuídense. Bendiciones para todos.